El aire, el aire en la subasta estaba cargado de polvo y ruido. Los caballos relinchaban ansiosos, los compradores pujaban a gritos y los cuidadores corrían de un lado a otro como si arrear animales fuera algo rutinario. Pero en el corral más alejado, a la sombra de la rampa de carga y olvidado por la multitud, se encontraba un potro joven, de apenas 1 año. Le temblaban las patas. Una pezuña apenas tocaba el suelo, visiblemente herida. El pelaje, antes liso, ahora era un remiendo de tierra y pelaje opaco, y sus costillas delataban largos días sin comer bien. La multitud pasaba como si no estuviera allí. No se encabritó ni gritó. Simplemente observaba, con los ojos abiertos, en silencio, casi resignado. La mayoría suponía que lo sacarían al final, quizá para venderlo como carne o para análisis médicos. No tenía historia, ni papeles, ni gloria. Solo un potro cojo que nadie quería. Luego vino Ethan. No era un postor. En realidad, no. Un chico de apenas 17 años, con una chaqueta de segunda mano 2 tallas más grande y zapatos con más costura que suela. Se quedó en el borde de la pista, observando, no a los mejores sementales ni a las briosas yeguas, sino al potro en la esquina. No hizo preguntas. No consultó a nadie. Cuando el subastador, más por cortesía que por ilusión, dijo, oferta inicial, $10, Ethan levantó la mano. Un murmullo de risas recorrió la multitud. Alguien susurró, ¿qué va a hacer? Acariciarlo hasta que sane. Pero Ethan no se inmutó. Simplemente dio un paso adelante, en silencio, como si se acercara a algo sagrado. Y en ese instante, algo cambió, no en el potro, ni en la multitud, sino en la historia que estaba a punto de comenzar. Ethan no esperó los aplausos. Simplemente asintió, firmó el comprobante de transferencia con manos temblorosas y se llevó al potro de la pista de subastas. El cabestro estaba deshilachado, la cuerda de guía demasiado corta, y el potro cojeaba tras él como una sombra herida. Pero de alguna manera, parecían estar hechos el uno para el otro. 2 almas perdidas, incomprendidas por el mundo, pero ahora unidas en silencio por algo más profundo. En casa, el granero no era gran cosa. Un techo de hojalata con goteras, 3 establos de madera y un suelo que crujía a cada paso. Pero Ethan había pasado la semana anterior limpiándolo, usando las viejas herramientas de su padre y un cubo de determinación. Había ahorrado cada $1 de trabajos esporádicos, cortar el césped, apilar heno, incluso recoger botellas del camino, solo para tener suficiente para la subasta y una sola bolsa de pienso. Le puso nombre al potrorión no por su fuerza, sino por su silenciosa resistencia. Como un río, no rugía ni rugía, simplemente seguía avanzando, incluso cuando nadie lo veía. Los primeros días fueron difíciles. River no confiaba en nadie. Se estremeció cuando Ethan se acercó con un cepillo y se negó a comer de su mano. Su pata herida se veía peor a la luz del día, hinchada y caliente al tacto. Un veterinario local le dio un precio que Ethan no podía pagar y sugirió discretamente sacrificar al potro. Pero Ethan no esperaba nada fácil. El aire en la subasta antes estaba cargado de polvo y ruido. Le cambiaba las vendas. Los caballos relinchaban deliciosos. Los compradores pujaban bajo la luz del granero sobre cataplasmas de hierbas como si arrear animales fuera algo rutinario. Incluso talló un soporte pero en el corral más alejado, piernas con un viejo sombra de la rampa de carga y un trozo de corteza de sauce. Se encontraba un potro joven, habló, de apenas le contó todo a River. Le temblaban sobre su madre que trabajaba turnos dobles en el restaurante. Una pezuña apenas tocaba el suelo, sobre cuanto extrañaba a su padre que entrenaba caballos antes del accidente y sobre cómo ahora era un remiendo de tierra y pelaje que nadie lo veía tampoco. Y sus costillas delataban no respondió sin comer bien, pero sus orejas la multitud pasaba como si no más despacio. No se encabritó ni gritó ligeramente cuando simplemente se observaba. Con los ojos abiertos, sucedió algo notable. Casi resignado. Una mañana, después de que una tormenta que lo sacaría al patio y el cielo aún quizá para venderlo como carne o para análisis en el granero. Esperando no tenía historia. River se acurrucaba en un rincón, apenas solo un potro cojo que nadie quería. El potro esperaba en la puerta, no era con la cabeza ladeada y la cola balanceándose ligeramente. No. Un chico de apenas 17 años, River no retrocedió. Una chaqueta de segunda mano, las tallas más grandes suavemente, y zapatos con más costura casi deliberadamente, se quedó en el borde de la pista, contra el pecho observando,
No a los Fue mejores solo un sementales momento, ni a las briosas pero yeguas, fue todo. sino al Desde potro en la ese día esquina. entrenaron juntos. No hizo preguntas. No para espectáculos. No consultó a nadie. No para premios. Cuando el subastador, solo más para por avanzar. cortesía que por Paso ilusión, a paso, dijo, Ethan limpió oferta un trozo inicial, de tierra blanda $10 detrás del granero. Ethan y levantó marcó un la mano. sendero corto con Un piedras murmullo de pintadas. risas recorrió Al la principio, multitud. River Alguien apenas susurró, podía ¿qué caminar va a unos hacer? metros sin tropezar. Acariciarlo Pero hasta que Ethan sane. nunca se apresuró. Pero Ethan no se Caminaba a su inmutó. lado en todo momento. Simplemente dio un paso susurrándole adelante, palabras de aliento, en silencio, incluso como cuando si se era acercara evidente que a algo River no sagrado. llegaría muy lejos. Y en ese instante pasaron las algo semanas. cambió. No La en el hinchazón potro, disminuyó. ni en la multitud. Los ojos sino de en la River historia brillaron. que estaba a punto Su de pelaje, comenzar. antes Ethan opaco, no esperó los ahora aplausos. relucía bajo el sol de la Simplemente mañana. asintió. A Firmó principios el del verano, comprobante de transferencia River ya con podía manos trotar en temblorosas círculos y se llevó al pequeños. potro de la pista Aún de cojeaba, subastas. un ligero El tirón cabestro en la estaba pata deshilachado, trasera, pero la cuerda de sus pasos guía tenían demasiado ritmo. corta. Orgullo, Y el potro cojeaba tras incluso, él como una y por sombra primera herida. vez en mucho Pero de tiempo, alguna manera, Ethan se parecían sintió estar visto. hechos el uno para La el otro. gente empezó a Dos notarlo. almas perdidas. El dueño de la tienda de por el piensos mundo, le ofreció pero ahora un unidas descuento. en silencio Un por algo entrenador más profundo. jubilado le regaló En una casa, silla de montar el granero vieja y no era unos gran libros. cosa. Los Un niños techo de de la hojalata escuela, con goteras, los que antes reían, 3 establos de madera pidieron y un pasar a suelo ver que al crujía caballo a cada milagroso. paso. Pero a Ethan Ethan había no le pasado la importaba semana la anterior atención. limpiándolo. A él solo usando le las importaba viejas River, herramientas de su porque padre sanar y un no cubo siempre de se trata de determinación. arreglar lo que Había está roto. ahorrado cada dólar A de veces, trabajos esporádicos. se trata de demostrarles cortar el a los césped, que están rotos apilar que heno, aún vale la incluso pena recoger amarlos. botellas del Y camino. Ethan había solo hecho para tener precisamente suficiente eso. para la subasta y una sola bolsa de pienso. Le puso nombre al potro no por su fuerza, sino por su silenciosa resistencia. Como un río, no rugía ni rugía. Simplemente seguía avanzando, incluso cuando nadie lo veía. Los primeros días fueron difíciles. River no confiaba en nadie. Se estremeció cuando Ethan se acercó con un cepillo y se negó a comer de su mano. Su pata herida se veía peor a la luz del día, hinchada y caliente al tacto. Un veterinario local le dio un precio que Ethan no podía pagar y sugirió discretamente sacrificar al potro. Pero Ethan no esperaba nada fácil. El aire en la subasta antes estaba cargado y el polvo y le cambiaba las venas. Los caballos relinchaban de colos. Los sombras se tornaban bajo la luz del granero sobre las mañanas se empezaron a traer el aliento penetrante algo ruidoso talló un soporte, pero en el corral dentro del pequeño a la sombra de la lámpara de carga y un trozo de algo más estaba cambiando. Se encontraba un potro joven. El potro una vez contó todo a River. Le temblaba sobre su madre en una pezuña apenas cojera no había desaparecido visiblemente herido, pero ya no lo caballos antes de la se movía con una ahora era un relleno de tierra y con las orejas erguidas y sus costillas de River no restaba por el prado cuando Ethan la multitud pasaba con paseó más despacio. Los vecinos no se encabrestorían ahora pasaban simplemente observaba entre el chico y los ojos abiertos. Sucedió algo no en el casi una mañana, sino en la mayoría una tormenta a veces Ethan se sentaba quizá para venderlo como carne o para River besando a su lado, esperando no tenía estaba en voz alta. River se acurrucaba en un rincón tal vez apenas solo un potro cojo que nadie cambio. River luego esperaba en la puerta, pero en eso era una cabeza ladeada y la realidad loco por preguntar. Un chico de apenas 17 años. Era una innovación entregada en mano la caballas más grande suavemente con más costura y igualmente sorprendido. Se quedó en el borde de la pista. Exhibición anual de equitación. Fue solo un momento. Ni a las jinetes de 14 a 18 desde ese día entrenaron exhibiciones de entrenamiento. No para espectáculos. No consultó a nadie. No para cuando el subastador solo más por cortesía que por paso a paso. Dijo esa sola palabra un trozo de tierra blanda detrás del granero. Nunca había un sendero corto con un murmullo de risas. Recorrió la multitud de River. Al ver apenas ni certificada de los metros sin tropezar. Pero no se trataba de que nunca se apresuró. Se trataba de caminar a su lado en todo momento. Simplemente dio un paso dándole palabras de aliento. En silencio, no ensayando cómo se acercara a algo, sino diseñando una demostración. En ese instante pasaron las semanas. Un trueno y un arrón disminuía en la multitud. Los ojos de River brillaron que estaba a punto de comer lo justo para que Sopaco no esperó. Ahora relucía bajo el sol de la mañana. 2 días antes de firmó el verano algo cambió. River ya podía ver dejó de comer. Se llevó al potro de la pista de cojeaba. Un ligero cabello el verano de la mañana y luego recuerda ella demasiado corta. Caminaba inquieto. El potro cojeaba tras escarbando el sombra primera vez pero de alguna manera el sudor parecía no estar hechos el uno para la gente empezó a notar almas perdidas. Reconoció la señales de lienzos le ofreció horas unidas en silencio. Era la palabra que todo jubilado le regaló una casilla de montar. El alcohólico no era una enfermedad. Los niños era una serie de signos que antes reían. 3 establos de madera y una suela al caballo y la cada sección.
Pero Pero ahí no no se había atrasado pasado la la semana semana anterior anterior limpiándolo. podía A él costarle solo usando le las ahorraba viejas herramientas herramientas de de su porque padre sanar y un no cubo siempre de se descentrada trata de de pánico arreglar y lo que marcador. había Había ahorrado ahorrado cada números dólar que de a trabajos veces esporádicos. el veterinario de local mostrarles a los estaba que fuera estaban de la rotos arena que aún vale y la nadie pena más recoger vendría botellas sin del pagar pagar por por adelantado había hecho para tener precisamente su madre eso para la intentó subasta llamar a y una sola clínicas bolsa de lejanas, pienso, ofreciendo le lo puso poco que nombre al tenían, potroriano pero por su fue fuerza, inútil. sino por Así su que hizo silenciosa lo que siempre resistencia. hacía. Como un Se río, quedó. no rugía Durante ni rugía. 48 horas, Simplemente no se seguía separó de avanzando. River. Incluso Lo hizo cuando caminar nadie lo veía. lentamente en círculos. Los primeros le días masajeó fueron el estómago y difíciles. le ofreció agua River con no la mano. confiaba en nadie. Cantó. Se Lloró. estremeció cuando Le Ethan rogó se al acercó caballo con un que no lo cepillo dejara. y se negó a Y comer de River su mano. peleó. Su Cada pata vez herida que le le temblaban temblaban las peor a la piernas, luz del día. seguía adelante. Hinchada y caliente Cada al vez tacto. que tropezaba, Un veterinario lo volvía a local le dio un intentar. precio que En Ethan un no momento podía dado, pagar y en sugirió plena noche, discretamente se sacrificar desplomó al en el potro. barro. Pero Ethan Ethan se no dejó esperaba caer a su nada lado, fácil, presionando su frente contra la de River. No tienes que hacer esto por mí, susurró Ethan con la voz entrecortada. Ya has hecho suficiente. Pero River no se quedó abajo. Justo antes del amanecer, cuando la primera luz dividió el horizonte, River estaba de pie. Sus costados se agitaron. Sus músculos se contrajeron. Pero sus ojos estaban claros. Habían sobrevivido a otra tormenta. Para cuando llegó la presentación, Ethan ya había decidido que no irían. River necesitaba descansar. Eso era más importante. Pero cuando abrió la puerta del granero la mañana del evento, algo lo detuvo. River estaba de pie, con la silla de montar empujando la puerta, como diciendo, hemos llegado hasta aquí. Ethan dudó. Luego asintió. Llegaron tarde. La arena ya bullía de jinetes con uniformes limpios, botas lustradas y caballos relucientes. Pero cuando Ethan entró, con su vieja chaqueta y montando a River a pelo, con solo un cabestro, todo quedó en silencio. No actuó. No lo necesitaba. Simplemente llevó a River hasta el centro, desmontó y dejó que el caballo se moviera a su propio ritmo. River trotó lentamente, dio un rodeo y luego, sin que nadie le pidiera, dobló una pierna e hizo una reverencia. Un suave jadeo recorrió las gradas. No porque fuera perfecto, sino porque era real. Después, una jueza se le acercó, no con una cinta, sino con lágrimas en los ojos. Ese caballo, dijo en voz baja, no actúa por elogios. Actúa porque te ama. Ethan no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Porque en ese momento, el niño que una vez fue invisible, y el potro que una vez fue no deseado, habían contado una historia que nadie olvidaría. El aire en la subasta antes estaba cargado y el polvo y le cambiaba las venas. Los caballos relinchaban deliciosos. Los compradores tornaban bajo la luz del granero sobre las mañanas se empezaron a traer animales fuera algo ruidoso talló un soporte pero en el corral dentro del pequeño granero a la sombra de la rampa de carga y un trozo de algo más estaba cambiando. Se encontraba un potro joven. El potro una vez le contó todo a River. Le temblaba sobre su madre que trabajaba una pezuña apenas tocaba no había desaparecido visiblemente herido, pero ya no lo de caballos antes de la se movía con una ahora era un relleno de tierra y con las orejas erguidas y sus costillas de River no restaba por el prado cuando sus orejas la multitud pasaba con parpadeó más despacio. Los vecinos no se encabritonían ahora pasaban solamente observaba entre el chico y los ojos abiertos. Sucedió algo no en el entrenamiento una mañana, sino en la mayoría una tormenta que desaparecían al final. Se sentaba quizá para venderlo como carne o para River descansando a su lado, esperando que le gustaba en voz alta. River se acurrucaba en un rincón, tal vez apenas solo un potro cojo que nadie cambio. River luego esperaba en la puerta, pero en eso la cabeza ladeada y la realidad loco por preguntar. Un chico llegó a la cárcel 7 años. Era una chaqueta entregada en mano las tallas más grandes suavemente profesor más que casi igualmente sorprendido se quedó en el borde de la pista. Exhibición anual de equipación. No a los fue solo un momento. Ni a las jinetes de 14 a 18 desde ese día entrenaron exhibiciones de entrenamiento. No para espectáculos. No consultó a nadie. No para cuando el subastador solo para por cortesía que por paso a paso. Dijo esa sola palabra un trozo de tierra blanca detrás del granero. Nunca había un sendero corto con un murmullo de risas. Recorrió la multitud de River. River apenas ni certificaba de los metros sin tropezar. Pero no se trataba de que nunca se apresuró. Se trataba de caminar a su lado en todo momento. Simplemente dio un paso dándole palabras de aliento. En silencio, no ensayando como si se enfrentara a algo, sino diseñando una demostración. En ese instante pasaron las semanas.
Un No, la trueno y una hinchazón reverencia disminuía en la multitud. Todos Los ojos de realizaron River la brillaron, que estaba con a punto gracia de pelar lo justo para que ante Sopaco Opaco no no esperó esperó lo que ahora ahora relucía relucía bajo el sol de la Simplemente mañana. 2 días asintió, antes del afirmó principio el del verano comprobante algo de cambió. transferencia River ya con podía manos ver verdes dejó de como comer y los se llevó al pequeños. potro Al de la principio pista de su hueseaba, vacilas. Un ligero escabeó aliento el estaba verano de la de mañana desechado, y luego pero rechazó ella ella demasiado demasiado corta. Caminaba inquieto, el Orgullo potro cojeaba tras escarbando el suelo con los dientes apretados. De alguna manera, el sudor parecía no estar hechos el uno para la gente empezó a notar almas perdidas. Reconoció las señales al lienzos, le ofreció ahora unidas en silencio. Era la palabra que todo jubilado le regaló una casilla de montar. El granólico no era una enfermedad. Los niños era una serie de siglos que antes reían establos de madera y una ver al caballo milagrada sección. Pero si no había tratado la anterior limpiando, podía costarle solo dando las viejas herramientas de porque sanar no siempre se trata de arreglar lo que había ahorrado cada dólar de trabajos esporádicos. El veterinario local el estaba fuera de la área que aún vale la pena más vendría sin pagar por adelantado solo para precisamente su madre intentó llamar a una sola bolsa de pienso, ofreciendo lo puso nombre al potroriano por su fuerza, sino por su silenciosa lo que siempre hacía, como un río. No rugía durante ni 48 horas, simplemente no se separó de River. Incluso lo hizo cuando caminar lentamente en círculos. Los primeros días masajeó el estómago y le ofreció agua. River con no confiaba en nadie. Cantó. Se estremeció cuando le rogó al caballo que no lo dejara y se negó a comer de su mano. Peleó. Su pata herida le temblaba peor a la luz del día. Seguía adelante, hinchada y caliente cada vez que tropezaba. Un veterinario local le dio un precio que Ethan en un momento no pagar y sugirió en plena noche discretamente se desplomó en el barro. Pero Ethan no esperaba nada fácil, presionando su frente contra la de River. No tienes que hacer esto por mí, susurró Ethan con la voz entrecortada. Ya has hecho suficiente. Pero River no se quedó abajo. Justo antes del amanecer, cuando la primera luz dividió el horizonte, River estaba de pie. Sus costados se agitaron. Sus músculos se contrajeron. Pero sus ojos estaban claros. Habían sobrevivido a otra tormenta. Para cuando llegó la presentación, Ethan ya había decidido que no irían. River necesitaba descansar. Eso era más importante. Pero cuando abrió la puerta del granero la mañana del evento, algo lo detuvo. River estaba de pie, con la silla de montar empujando la puerta, como diciendo, hemos llegado hasta aquí. Ethan dudó. Luego asintió. Llegaron tarde. La arena ya bullía de jinetes con uniformes limpios, botas lustradas y caballos relucientes. Pero cuando Ethan entró, con su vieja chaqueta y montando a River a pelo, con solo un cabestro, todo quedó en silencio. No actuó. No lo necesitaba. Simplemente llevó a River hasta el centro, desmontó y dejó que el caballo se moviera a su propio ritmo. River trotó lentamente, dio un rodeo y luego, sin que nadie le pidiera, dobló una pierna e hizo una reverencia. Un suave jadeo recorrió las gradas. No porque fuera perfecto, sino porque era real. Después, una jueza se le acercó, no con una cinta, sino con lágrimas en los ojos. Ese caballo, dijo en voz baja, no actúa por elogios. Actúa porque te ama. Ethan no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Porque en ese momento, el niño que una vez fue invisible, y el potro que una vez fue no deseado, habían contado una historia que nadie olvidaría. El mañana del valle no estaba cargado el polvo y pueblo llegó con los caballos relinchaban el viento azotaba los laterales se casaban bajo la luz del visitante desesperada de hierba la nieve se amontonaba tanto era algo rabioso talló un soporte pero en el corral más alejado del niño daba la sombra de la lámpara de carga y un trozo del algo más estaba cambiando bajo más que eso pero el frío ya no afectó todo a River como sobre su madre que en una planera una pezuña apenas tocaba había desaparecido visiblemente pero que ya no le dejaba un regalo se movía con unas ahora era un reino de tierra con las orejas erguidas y las cosillas de River no restaba nuevo aislamiento cuando la multitud pasaba con el dedo más no goteaba. Los vecinos no se establecían ahora pasaban suavemente toda la temporada. Con los ojos parecía que sucedió algo en el casi una mañana sino en la mayoría una tormenta que incluso empezó a sonreír para verlo no con esa sonrisa River pensando que usaba en la no tenía historia sino con esas River que buscaba en cuando tal vez
fuerzas. Apenas Solo un pozo que simplemente aparece. River no luego con la llegó llegó la pero que en no eso era la cabeza con la ladeada quietud y en la el cosa oasis girándose ligeramente. Una noche, un cuando chico después de de 17 años, era una chaqueta entregada en y manos bajo la cabeza cabeza más más grande grande suavemente, con más que algo casi suavemente sorprendido se quedó en el su borde de la pista. River no estaba manual enfermo, de no a los fue solo menores un modales momento. ni a las Jinetes veces de de 14 a 18 desde ese ese día algo exhibiciones de entrenamiento. a la mañana para siguiente consultó a se nadie. enteró No para cuando el una subastador carta, solo más esta esta vez vez no es una historia. paso a paso, Dijo esa una sola mujer palabra de un trozo de tierra blanca N grados grados 80 nunca había un verdadero corro un un murmullo de risas pendiente de no tenía la multitud multitud de propuesta River. de ver Apenas apenas podía certificada cambiar de a rameros sin terreno pero para no necerlo se hasta que que Dicen nunca se apresuró, pero trataba de de causar causar una un historia, pero su madre simplemente dio un paso mirando el el papel como si no la ensayara hundiera como si se para ayudara que a algo si van a vender la en ese instante pasaron las semanas. Un No la hinchazón disminuyó en la multitud. el mundo Todos ojos estaban de historia que estaba discreto de melagio con justo una para empresa que no esperó lo ahora complejo comercial sol de la mañana firmó el comprar algo cambiar River ya podía ver dejó de comer el granero y el pastizal se encontraban un ligero cabello verano de la mañana y luego recuerda la peor caminaba no había forma legal de escarbando el suelo no era de dueños pero de alguna manera el sudor se lo habían estirado a un hombre la gente empezó a notar dicen reconoció las señales de lienzos el contrato de arrendamiento era la palabra llamado dueño le regaló una casilla de montar el no era una enfermedad había era una serie de sentenciantes juntos establos nos dieron pasar con lágrimas congeladas en su rostro y sus manos había pasado la pirada anterior limpiando se le solo dando las cajas de herramientas de River no siempre se trata de pero aún así se ha ahorrado cada dólar presionando su frente el veterinario local estaba fuera de la 30 vale nadie más vendría días antes por adelante solo para demoler su madre intentó 30 días para bolsar un caballo ofreciendo le puso nombre al potroriano por su buenos dinero para hacer así que hice lo que siempre hacía como un llamó a todos los estudiantes 48 horas simplemente no se separó de River. Listas de caminar lentamente los primeros días fueron de responsabilidad y River no demasiado cantó. Demasiado cuando le rogó al caballo que no lo dejara y se negó hasta que recordó a la mujer de la bicicleta herida que le quedaban las lágrimas en los ojos. Seguía adelante encontró su nombre en un antiguo correo veterinario local y le dio un precio que en un momento dado al aire en plena noche se entrenadó en el barro. Ahora propietario no esperaba nada sin fines de lucro para caballos en recuperación de River. Él se acercó y me explicó todo. Susurró y con la voz entrecortada. Ya has hecho suficiente. No nos debes nada. Pero River no lo trajo antes de que la nieve justo empeore. Antes del amanecer. Ethan imprimió cuando la primera luz corrió hacia el horizonte. Con el corazón latiendo con algo que no había. Sus costados se agitaron. Esperanza. Sus músculos se contrajeron. Había un problema. Pero sus ojos santuario estaba a 105 kilómetros de distancia. Habían sobrevivido a otra tormenta. Sinuosos caminos de para montaña, cuando llegó la presentación. Pasando por arroyos congelados ya había decidido terrenos nevados. River necesitaba descansar. Sin camión. Eso era sin más transporte de caballos. Pero cuando abrió la puerta del granero la mañana rápidamente, algo lo de una opción. River estaba caminarían. Con la silla sonaba de ridículo, la era ridículo. Como diciendo, pero Ethan no hemos llegado hasta aquí. Trazó el mapa de la ruta. Dudó. Empacó avena, mantas llegaron tarde. Revisó la arena veces los cascos de jinetes con uniformes reforzó limpios, sus botas de invierno lustradas y caballos casi no poder moverse. Pero cuando la mañana entró, que partieron, con su vieja chaqueta sol aún no había salido a pelo, la madre de Ethan estaba de pie en la puerta del silencio, observando como su hijo, no lo necesitaba. 16 años. Simplemente llevó a una silla de montar a pelo, desmontó las riendas de un caballo se moviera a su propio ritmo y se dirigía hacia River trotó lentamente. Llamaré cada 2 horas y luego, dijo, sin que nadie le pidiera. Si no, dobló una iré a buscarte. Una reverencia. Susurró con los ojos. Un suave jadeo recorrió las gradas. Se fueron. No porque fuera el perfecto. Camino era brutal, sino porque cada era paso real. Los ponía a prueba. Después, River, una jueza se le aunque acercó, más fuerte que nunca, no con una cinta, aún cojeaba ligeramente en la nieve profunda. Ese caballo, las manos de Ethan crujieron dentro de sus guantes. Actúa por elogios, pero no se detuvieron. Actúa porque te ama. La primera noche Ethan no dijo nada. Encontraron refugio no tenía debajo por qué de un viejo puente, porque en ese momento se acurrucó junto a Ethan que una vez como un perro guardián, y el potro el segundo día trajo hielo. Habían contado una historia que su rodilla se llevó la peor parte, hinchándose rápidamente. Pero River no lo dejó. Dio la vuelta y lo empujó suavemente hasta que se incorporó de nuevo, apoyándose en el cuello del caballo para mantener el equilibrio. Al tercer día, el cielo había cambiado. Oscureció rápidamente,
Las nubes se arremolinaban como humo. Se avecinaba una ventisca, una que la radio local llevaba días advirtiendo. Ethan consultó su mapa. Estaban a 8 millas. Solo 8. Pero esos últimos kilómetros estuvieron marcados por el viento y la nieve. Avanzaron paso a paso, con el abrigo de Ethan congelado hasta los hombros y la respiración de River humeando como vapor. El mundo a su alrededor desapareció en... El aire no estaba cargado y el pequeño pueblo llegó con los caballos relojaban, el viento azotaba los ladrillos se casaban bajo la luna en visor sobre unas ramas de hierbas sonaban santuarios y cayó un soporte, pero lo lograron más a los labios y los ramas de larga y un trozo de más estaba cambiando el aire más que eso, pero abrió ya una vez todo a River como sobresumido en una pequeña oscura había desaparecido de la mente, pero que ya no lo regalos se movía con unas ahora era viviendo de tierra de las rayas heridas estalladas de la ley no restaba nuevo a el viento sería el asiento de escarcha bajo el parecho más no goteaba. Los vecinos no se habló ahora luego bajaba la solamente y se inclinó con los ojos y lloró por primera vez no por casi una mañana cosas después de que una tormenta a veces y incluso en final lo daba para ver algo no con esa sonrisa Rivero de la nieve se derrullaba no tenía historia primero de los ribeles luego de los campos apenas solo un pozo que simplemente aparece. River no sonaba en la bola, pero no era rollo con la que dicen que no una noche un cuando después de la callar de River y era hora y River estaba enredada en mano la calle estaba más fuerte que el profesor que algo se sorprendió. Se quedó en el borde de la pista y no estaba anual de no a los solo no lo detenía las jinetes de 14 a 18 años se viera algo personal del no entrenaba a la mañana siguiente no consultó a no para cuando el subastador solo para esta vez no es un espacio abría la puerta esa sola palabra entró a tierra largo en grados nunca había desarrollo un muy dependiente de no tenía que Madrid de respuesta de haber ni podía cambiar para observar desearlo hasta que otras se aprendía pero daba de conocer una historia pero simplemente dio paso preparando el papel como si no ensayara como si algo van a vender la voz y están pasaron paso adelante cuando la hinchada disminuía la multitud todos los estaban verdes brillaba grande con unos agresos no era lo ahora complejo bajo el sol de la nuevas siguientes preferimos cargar algo la River ya podía ver de comerse el establo de pastizales se agarraba un ligero duelo de la mañana luego recuerda y peor nunca caminaba y no había otro manera de escarbando el sobre no era de dueños pero de alguna manera más se lo habían regalado a un hombre la gente salvó a notar dijo siempre conoció las señales le ofreció con el ayuntamiento era la palabra salvado el año de regalo una silla de montar no era conseguido el silión era una loba desenseando sino para los nos dieron por una buena más clara este no era el pero no se no simplemente de nuevo cabía costar solo la ya se había escrito de Borges no entiende se trata de pero ahora sí se ha ahorrado cada dólar ganando su premio se trata de chocar estaba fuera de la sino para el área más vería días antes por la que no trabajaban en madre para las 30 días para buscar un caballo para alguien le puso nombre al Potroriano por buenos dinero para sin el que ingeniosa lo que siempre había convertido a todos los rugían en 48 todos los simplemente recién llegados eran colocados listas de cameral lentamente depósitos los primeros después de estómago y oficio agua no demasiado permanecer inmóvil demasiado cuando le rogó al demasiado valo de veces hasta que recordó mostrándole la visión herida la que daba las armas se había convertido en todos los vez que tropezaba en veterinario local no porque no desde un momento dado al aire en plena noche se sobrenadó en el barro ahora que había no ignoraba nada sin fines de lucro caballos un niño roto y un potro roto no tienes que hacer esto por todo y sus gloria respondió por recortar esa historia has hecho aún no nos debes nada pero River no lo traerá antes de que la nieve empezó de la forma de Ethan imprimió cuando la primera visitantes vinieron de todas partes con el corazón estaba de con algo que no había costados se caballo durante una vez sus músculos se contrajeron no buscaban un el santuario estaban buscando kilómetros habían sobreprueba de que la otra nada aún importaba para cuando llegó la perseverancia por arroyos congelados ya había decidido terrenos y de que incluso cuando River necesitaba descansar sin camión eso era más transporte de caballos. El amor pero cuando abrió la puerta del granero puede rápidamente superar tormentas algo de una opción que sobrevivir estaba de pie y que a veces con la silla sonaba medio de la nada era ridículo. Un niño en que dicen no se ha llegado hasta aquí no porque el mapa de la dudó.
pero luego ascendió a alguien más. Llegaron tarde. Revisó La dos arena veces los yabullía cascos de de jinetes con uniformes reforzó limpios, sus botas de invierno botas lustradas y caballos casi no no poder moverse. Pero cuando La Ethan mañana entró, que partieron, con su vieja el chaqueta sol y aún no montando había a River a salido. pelo, la Con madre solo de un Ethan cabestro, estaba de pie en la todo puerta quedó del en granero, silencio. observando No como actuó, su hijo, un no chico lo de apenas necesitaba. 16 años, Simplemente se llevó subía a a River una hasta silla el de centro, montar a pelo, desmontó tomaba y las dejó que riendas el de un caballo caballo se de moviera a rescate su medio propio cojo y ritmo. se dirigía hacia River las trotó montañas. lentamente. Llamaré Dio cada un 2 rodeo horas, y luego, dijo, sin que nadie le pidiera, si no, dobló una iré a pierna buscarte, e hizo una reverencia. susurró con los Un ojos suave húmedos. jadeo Y recorrió con las esto, gradas. se fueron. No porque fuera el perfecto, camino era brutal, sino porque cada era paso real. los ponía a prueba. Después, Una River, jueza se le aunque acercó, más fuerte que no nunca, con una cinta, aún cojeaba sino con ligeramente lágrimas en la los nieve ojos. profunda. Ese caballo, Las manos de dijo Ethan en voz crujieron baja, dentro de sus no guantes, actúa por elogios, pero no se actúa detuvieron. porque te ama. La primera noche Ethan no dijo nada. encontraron refugio No tenía debajo por de qué un viejo hacerlo, puente, porque en ese River momento se acurrucó el junto a niño Ethan que una vez como fue un perro invisible, guardián, y el potro el que segundo una vez día fue no trajo deseado, hielo, y habían Ethan secado cayó. una historia que Su nadie rodilla olvidaría. se llevó la peor parte, hinchándose rápidamente. Pero River no lo dejó. Dio la vuelta y lo empujó suavemente hasta que se incorporó de nuevo, apoyándose en el cuello del caballo para mantener el equilibrio. Al tercer día, el cielo había cambiado. Oscureció rápidamente, las nubes se arremolinaban como humo. Se avecinaba una ventisca, una que la radio local llevaba días advirtiendo. Ethan consultó su mapa. Estaban a 8 millas. Solo 8. Pero esos últimos kilómetros estuvieron marcados por el viento y la nieve. Avanzaron paso a paso, con el abrigo de Ethan congelado hasta los hombros y la respiración de River humeando como vapor. El mundo a su alrededor desapareció.